Adelante, Ok. doctora. Mira, hablando de cálculos renales, Vamos a ver, tomamos ay, esta llamadita y entonces dejamos que la doctora pues desarrolle la explicación. Adelante. perfecto. Adelante con su pregunta. Buenas tardes. Claro, Sí, y ahora Luis. si puede, me parece que tiene un abanico cerca. Ok, Se despega yo un fui, poquito del abanico y adelante con su pregunta. yo fui a chequearme de una hernia, salí con diabetes. Eso hace como 3 meses. Me hice todo análisis, todo el análisis y me salió para operarme de una hernia. Y ahí fue que se encontraron la diabetes. Pero entonces me pusieron una cita como 3 meses para el diabetólogo. Entonces yo estoy esperando por 3 meses para chequearme la diabetes. Entonces yo digo que por qué me pusieron esa cita tan larga así. ¿En qué centro le pusieron esa cita? Eso fue en San Cristóbal, ¿En el Pina? ¿En el Hospital El Pina o cuál? en el Pina. Ok, ok, muchísimas gracias. Bueno, Ok. él dice que por qué esa cita tan lejos, doctora. Yo obviamente a eso no le puedo dar respuesta, pero lo ideal sería que lo antes posible tú sí busques el soporte de un endocrinólogo, porque bueno, no sé en qué niveles estaban, por ejemplo, tu hemoglobina glicosilada, pero este tipo de cosas son cosas que no se pueden retardar demasiado, que se tienen desde el momento en que uno lo diagnostica, pues abordar. Entonces, mi recomendación es que, y perdón a quien sea que te haya referido 3 meses después, eso no se hace así. Lo correcto es, pues, desde ya, tú buscar ayuda y si necesitas, o sea, de un endocrinólogo y si necesitas, entonces, inicio de medicación, pues, se te procede a iniciar lo antes posible, antes de tener mayores repercusiones. Puede uno presumir quizá también que son muchos los pacientes que están en turno para esta misma especialidad Sí. en el Hospital de San Cristóbal, en el Pina, ¿no? Que también pudiera ser una de las causas por las cuales pues, se prolongue tanto esta cita. Entonces, ahora sí, producción, me aguanta las llamaditas ahí un momentito, los cálculos renales, Ok. doctora. Lo primero que hay que entender es qué son los cálculos renales. A ver, Imaginemos, yo siempre le digo a mi pacientico para que entiendan con como con manzanas y peras. manzanitas y peras para que entiendan lo más fácil posible. Imaginemos que vamos a hacer un juguito y ese juguito nosotros le echamos muy poca cantidad de agua, un juguito de sobre, ¿eh? Pero le echamos mucho soluto, le echamos mucho jugo, por así decirlo. ¿Qué va a pasar con este juguito que queremos hacer? Va a estar muy espeso, Va a estar muy doctora. espeso, se van a formar grumos, ¿verdad? Claro. Bueno, lo mismo pasa con los cálculos renales. Hay que entender que los cálculos renales pueden estar hechos de muchas cosas. Oxalato de calcio, fosfato de calcio, ácido úrico, otra cosa que se llama estrubita. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos mucho soluto, tenemos mucho de esas cosas que generalmente se disuelven a lo largo de su paso por el riñón, o tenemos un ambiente ya sea muy ácido, muy básico o con muy poca falta de líquido, por así decirlo, y eso hace que esos cristales precipiten, que se formen esos grumitos. A ver, además de la falta del líquido, como lo pone en Ujú. su ejemplo, ¿qué alimentos, yo sé que la gente se estará preguntando, qué Sí, alimentos o bebidas pudieran provocar que se originen estos solutos y esas demás sustancias que ok. usted ha descrito que pudieran estar presentes en el poco líquido? Ok, Siguiendo con el por ejemplo. supuesto. Imaginemos un paciente primero que ya tiene condiciones de base. Si a eso le agregamos Diabetes, hipertensión. obesidad, que es una condición, una cirugía bariátrica que también te predispone Uy, uy, a uy. formar cálculos, sobre todo oxalato de calcio. eh, Hay una variedad de alimentos que te predispone a hacer cálculos, sobre todo alimentos que tengan un gran contenido de oxalato. ¿Eso qué es, doctora? Es uno de esos solutos, es que se supone que se debe ir por el riñón. ¿Qué alimentos, por ejemplo, tienen muchos A oxalatos? ver, Los embutidos, las dietas muy basadas en lo que son alto contenido de proteínas, las dietas muy alta en sal, por supuesto que predisponen a una mayor producción de oxalato, y si tenemos más del soluto, recordar, obviamente va a ser mucho más difícil la eliminación del mismo.
Las bebidas que tienen un alto contenido de azúcar también aumentan la excreción de oxalato. Naturales o artificiales, porque la gente piensa Las dos. inmediatamente, por ejemplo, en las bebidas gaseosas, en los refrescos, pero también si los jugos naturales que hacemos en casa tienen mucha azúcar, eso también lo podemos Por considerar. supuesto que sí. ¿no? Eso aumenta el riesgo de mayor eliminación, mayor producción de oxalato. Entonces, también hay pacientes que no puedo dejar de mencionar que tienen ya condiciones de base que te pueden predisponer a una mala absorción del calcio y por lo tanto una mala absorción a que ese calcio se vaya en mayor cantidad por la orina y pues ¿Qué tipo de padecimientos, por Mira, ejemplo? hay condiciones, hay enfermedades que corren en la familia como, sí, como hipercalciuria, o sea, que hipercalciuria familiar que se caracteriza porque se elimina pues mucho más calcio, mucho calcio y por lo tanto no se absorbe bien. En el interín puede formarse cálculos. O sea, que en lugar de este calcio ir a donde tiene que ir, digamos que el cuerpo lo está desechando y pasa por el riñón. Correcto. Y eso hace que se y formen se estos forma grumitos, en ¿no? el interín. Hay otras entidades que se caracterizan por disminución en una cosa que se llama citrato. Y el citrato, por así decirlo, permite disolver esos cristales. Cuando yo produzco menos citrato, obviamente igual va a precipitar los cristales. Entonces, está en estas condiciones. Hay condiciones también sistémicas, como una enfermedad que se llama sarcoidosis, en la que hay un exceso de vitamina D, por así decirlo, y eso predispone también a la formación de cálculos. Hay pacientes que toman muchísimos suplementos sin necesidad, Ay, no me diga eso, doctor. sobre todo suplementos de vitamina D sin necesidad. Vitamina D. Sí, ¿Cuál claro. otro más? Sígame mencionando, por favor. que voy Calcio, tomando nota. calcio sin necesidad. Muy bien. Por eso te digo, hay ¿Qué cosas... hay del magnesio, del zinc, de la vitamina E? sobre todo calcio y vitamina D. Esas son Ok. las cosas que más predisponen cuando no son necesarias. Claro. Ojo, porque hay pacientes y hay pacientes. Hay pacientes que sí necesitan esa reposición. Pero aquí Pero debe indicarle al médico, ¿no? El médico que supuesto. ya ha visto unas analíticas, que ya sabe los niveles de cada una de estas vitaminas que tienen los pacientes. Nuevamente volvemos a poner la línea de estudio en pantalla, 809-274-0599. Llámenos con su pregunta, que si son específicamente sobre cálculo renal, perfecto. Pero si no, si es sobre algún otro padecimiento renal, aquí tenemos a la doctora Giselle Guzmán. Doctora, ¿qué hacer para prevenir, digamos, la formación de cálculos renales, además de evitar el consumo de los alimentos que ya usted ha explicado que predisponen? Vamos con esta llamada. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, buenas. Adelante. Yo quiero preguntar a la doctora si es verdad que el limón con el aceite de oliva extra virgen es bueno para los cálculos de los riñones. Limón con aceite extra virgen de oliva. Muchísimas gracias. Ok. Mira, es muy bueno, pero para la ensalada, no para los riñones. Eso no se ha demostrado que de verdad tenga una efectividad a nivel de la prevención de formación de cálculos. Cuando un nefrólogo o un urólogo en su defecto detecta un paciente que tiene litiasis, uno comienza a hacer una serie de ajustes. Yo obligatoriamente, todo el paciente que ha ido a mi consulta sabe que cuando le diagnostico cálculos, no se va sin una dieta orientada a la prevención de formación de cálculos. También uno hace muchos rejuegos con el nivel de acidez de la orina, porque también hay ciertos tipos de cálculos que se forman con una orina más ácida. Hay otros cálculos que se forman con una orina más alcalina. Entonces, Quizá por eso la gente establece alguna relación con el limón, por ejemplo, por la acidez de la orina. sí, y la formación de pero los no, cálculos. pero en realidad, honestamente, lo siento, pero no se ha demostrado que esto de verdad tenga una A efectividad. ver, para que la gente entienda, el hombre o la mujer que está tomando mucho jugo de cítricos, de limón, no es que se le va a poner en la orina más ácido y que por eso va a tener cálculos, ¿verdad que no? ¿O sí? No. O sea, A ver, sí, yo depende. intentando hacer conjeturas No, por lo no, que la no, gente claro. quizás pudiera sacar esa O sea, conclusión, ¿no? tenemos que hablar de prevención. Si hablando de prevención, como me comentaba el señor que llamó, o sea, lo que no se ha demostrado es que eso funcione para prevenir cálculos. Muy bien. Lamentablemente, no. Lo había escuchado antes en consulta. Ay, yo he escuchado muchas cosas, sí. La cola de caballo,
¿Qué más? Dígalo para desmontar mitos y que la gente no ande buscando por ahí hojas y cosas raras. Yo en el no sé, mercado. la última paciente que yo tuve me llegó con una gastritis bestial por unos brebajes que le habían dado, que incluía desde la misma cola de caballo, no recuerdo las otras cosas que le daban, pero sí, en definitiva, la gente inventa mucho. Y nosotros a veces no pensamos en la importancia de los cálculos. Ah, me encontraron una piedrecita. Pero nosotros hemos visto muchos pacientes que pierden un riñón por un cálculo obstructivo. Vaya. Correcto, porque se pierden de la consulta y ya cuando te llegan con un riñón prácticamente afuncional. Se les olvida, y el que no lo sabe tiene que tomarlo en cuenta, de que un cálculo, una piedra que te esté tapando vía urinaria, te va a condicionar a una serie de cosas, desde alteración en la estructura de ese riñón hasta predisposición a la producción de infecciones de vías urinarias, porque lo que tenemos es una manguerita tapada allá arriba, entonces acumulándose orina, y esa estasis urinaria, esa acumulación de orina, esa orina que no se mueve, pues por supuesto que es una orina que tiene tendencia a infectarse. Entonces, Detección temprana, doctora, y prevención, sí, prevención real, no el limón con el aceite de no. oliva. Lo primero que uno le dice al paciente, mira, tienes que tratar de evitar factores como una deshidratación extrema. Acuérdense del juguito. Mucha agua, entonces. Acuérdense del juguito para que no se formen. fluya, ¿verdad? Correcto. Y ya al paciente que tiene cálculos, uno le dice, tienes que tomar alrededor de 3 litros de agua al día, porque hay muchos cálculos que no son tan grandes y que se pueden ir aumentando el volumen urinario. Entonces, es una de las medidas que uno toma, insisto, dependiendo de lo que esté hecho ese cálculo, uno varía dieta, uno varía la regulación del pH urinario para evitar pues, hacer nuevos eventos de cálculos, aunque, se los digo, también hay que tomar en cuenta que aunque se tomen esas medidas, también está demostrado que quien ha hecho cálculos alguna vez en su vida tiene 30% de posibilidades más de hacer cálculos nuevamente, otro episodio de cálculos a lo largo de su vida. ¿Cómo, digamos, detectar si se tiene cálculos en los riñones? ¿Hay algunos síntomas o Sí. necesariamente debe ser con analíticas ya en la parte final del programa? Pues fíjate, el dolor típico en cuanto a la presentación clínica de un paciente con cálculos puede ir, bueno, desde un paciente que no haga dolor hasta un paciente que haga un dolor, dependiendo de dónde está en la piedra, en flancos, acá atrás, que se vaya hacia adelante a la región de hipogastrio, que si está más bajita se puede ir al área testicular, o en el caso del labio mayor, si es una mujer, puede verse sangre en la orina o en su defecto detectarse en el examen de orina, se pueden ver igual sangre oculta presente, eso es otro dato. Hay pacientes que hacen síntomas urinarios, picor, ardor, sensación de que tienen que pujar para orinar. Entonces, todas esas son manifestaciones que me pueden hablar de que el paciente tiene un cálculo a nivel de vía urinaria. Doctora, se nos ha terminado el tiempo. Si alguien quiere consultarse con Giselle Guzmán, dirigirse a Sedimat, ¿verdad? E intentar pues conseguir la cita con usted, ¿no? Correcto.